El producto punto. Definición. Dado dos vectores, U y V, en su forma componente, entonces el producto punto, denotado U punto V, está definido como el producto de sus componentes en X más el producto de sus componentes en Y. Ahora, el producto punto, cuando nosotros realizamos el cálculo, vamos a obtener un número. La importancia de este número es que podemos decir que este producto punto va a medir qué tan alineados están esos vectores. O sea, nos referimos al vector U y al vector V. Cuando nosotros calculamos el producto punto, obtenemos un número. Y ese número puede ser positivo, negativo o cero. El caso más resaltante y podría decirse más importante es cuando te sale cero. Cuando el producto punto te sale cero, eso significa que ambos vectores son perpendiculares, o sea que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, o también llamados ortogonales. Si el producto punto te sale positivo, eso significa que los vectores apuntan en direcciones similares, o sea, ambos generan un ángulo de menor a 90 grados, ¿no? Un ángulo agudo. Pero también existe la posibilidad que te salga un número negativo. Eso significa que los vectores van a apuntar en direcciones opuestas, generando obviamente un ángulo obtuso. Recordemos, por favor, que ese número te va a indicar cuánta proyección de un vector hay sobre el otro. Por ejemplo, si un vector representa una fuerza y el otro vector representa un desplazamiento, el producto punto te va a indicar cuánto de esa fuerza realmente produce movimiento, pero en esa dirección. Muy bien. Una vez definido el producto punto, vamos a calcularlo, ¿no? El proceso de calcular es el siguiente. Nos dan aquí dos vectores, U y V, te pide que calcules el producto punto. Entonces ponemos acá U en negrita, producto punto V, y esto va a ser igual, según la definición, a multiplicar las componentes en X, 3 por 4, podemos utilizar así los paréntesis, y sumar el producto de las componentes en Y, en este caso menos 2 con 5. Por lo tanto, el producto punto va a ser igual 12 menos 10. Y el producto punto sería igual a 2. Esa es la forma de calcular el producto punto. También nos piden calcular el producto punto de V por U. En este caso, el producto punto de V por U también va a ser 2. Eso significa que la propiedad conmutativa es válida. Más adelante vamos a ver algunas propiedades. El siguiente ejemplo nos dan los vectores en su forma o en términos de I y J, ¿no? Recordemos que estos vectores están en su forma componente, componente en X, componente en Y. Y estos vectores también, en este caso, hay que llevarlos a su forma componente, se recomienda eso, porque están en términos de I y J. Entonces hay que hacer un procedimiento previo. Llevamos el vector U en su forma componente, que vendría a ser 2,1, y el vector V en su forma componente 5 menos 6. Calculamos el producto punto, 2 por 5 que es 10, y sumamos el producto de 1 con menos 6 que es menos 6. Por lo tanto, el producto punto es igual a 4. Algunas propiedades del producto punto: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva son válidas, y el más resaltante
que vamos a utilizar frecuentemente es este de acá, ¿no? El producto punto de sí mismo es igual al módulo de ese vector al cuadrado. ¿Listo? A tomar en cuenta este, si es posible sombrearlo, ¿no? Porque más adelante lo vamos a utilizar con frecuencia. Muy bien. Dos vectores generan un ángulo. En sí generan dos, ¿no? Un ángulo exterior y un ángulo exterior. Pero cuando te piden el ángulo entre esos dos vectores, se refiere al menor entre ellos. ¿Cómo calculamos el ángulo entre esos dos vectores? El ángulo entre esos dos vectores lo podemos calcular con esta fórmula. Vamos a pasar a demostrar esta fórmula de acá. Para eso voy a abrir una pizarra, ¿no? Auxiliar. Yo tengo un vector aquí, vamos a llamarle el vector U, y tengo otro vector aquí, le vamos a llamar el vector V. Estos dos vectores generan un ángulo, el cual le vamos a llamar teta. ¿Cómo calcular el ángulo entre estos dos vectores? Para ello, vamos a utilizar la ley de cosenos. Vamos a unir los puntos terminales de estos vectores con un vector. Y este vector vendría a ser la suma, o en este caso la resta, de U con V. Muy bien, entonces aplicando la ley de cosenos, tenemos que esta distancia al cuadrado es igual a esta distancia de acá, módulo de U al cuadrado, más la otra distancia, módulo de V al cuadrado, menos dos veces el producto de estos dos o estas dos distancias, módulo de U por módulo de V, por el coseno del ángulo. Muy bien, estamos utilizando entonces la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice esto, nos da esta relación. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver este U menos V al cuadrado. Recordemos que U menos V al cuadrado, eso es igual a decir U menos V por U menos V. Aplicamos la propiedad distributiva. U por U es módulo de U al cuadrado por la propiedad de hace un momento. U por V menos UV menos V por U menos VU y menos V por menos V menos módulo de V al cuadrado. Y de acá obtenemos módulo de U al cuadrado. Estos son iguales por la propiedad conmutativa menos dos veces U por V. Acá era más, ¿no? Más el módulo de V al cuadrado. ¿Listo? Esto reemplazamos aquí. Módulo de U al cuadrado menos dos veces U producto punto V más módulo de V al cuadrado, y eso es igual a módulo de U al cuadrado más módulo de V al cuadrado menos dos veces módulo de V por el coseno del ángulo.
Hacemos acá una simplificación. Podemos también simplificar el menos 2 y obtenemos la fórmula U punto V, producto punto va a ser igual a módulo de U, módulo de V por el coseno del ángulo. Despejamos el coseno del ángulo y eso es igual al producto punto entre el módulo de U, módulo de V. Esta es la fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores. Muy bien, entonces, si teta es el ángulo entre dos vectores u y v diferentes de cero, el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto entre el producto de sus módulos. Ya muy importante utilizar esta fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores. Vamos a los casos. Ejemplo, encuentra el producto punto y luego te pide el ángulo entre u y v al grado más cercano. Muy bien, entonces acá lo primero que tenemos que hacer es expresarlo esto en su forma componente. U vendría a ser igual a 1, raíz de 3. V va a ser igual a menos raíz de 3, 1. En la parte A lo que nos piden es calcular el producto punto. U producto punto V, eso es igual a 1 por menos raíz de 3, menos raíz de 3, más raíz de 3 por 1, raíz de 3. Por lo tanto, el producto punto va a ser igual a 0. Entonces, si el producto punto es igual a 0, el ángulo entre estos dos vectores es 90 grados. Entonces ya estaría resuelto la parte B, porque la parte B te pide el ángulo entre U y V. Entonces, la parte B, escribimos el ángulo, la respuesta, el ángulo es igual a 90 grados sexagesimales. Listo. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente. En la parte A nos piden el producto punto. Voy a poner acá parte A. U producto punto V, que va a ser igual a multiplicar las componentes en X, menos 6 por 1, que es menos 6, y sumar el producto de las componentes en Y, 6 por menos 1, que es menos 6. Por lo tanto, el producto punto va a ser igual a menos 12. Ahora vamos a calcular el ángulo entre ellos, utilizando esta vez la fórmula. El coseno del ángulo A es igual al producto punto entre el módulo de U por el módulo de V. Reemplazamos el producto punto, menos 12. Vamos a calcular el módulo de U. Lo podemos hacer en un ladito, aquí. El módulo de U va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, que vendría a ser 36, más 6 al cuadrado, que es 36. Por lo tanto, el módulo de U es raíz de 72. Ahora calculemos el módulo de V, que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más menos 1 al cuadrado, que también es 1. Y esto es igual a raíz cuadrada de 2. Esos valores los reemplazamos aquí. Raíz de 72 por raíz de 2. Y despejamos el ángulo teta, que vendría a ser igual a el arco coseno, coseno a la menos 1, de menos 12 sobre
podríamos poner raíz de 144, ¿no? Porque 72 por 2, 174. Pero raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de 174, 72 por 2, bueno, 2 por 2, 4, 7 por 2, 14. Pero raíz cuadrada de 144 es 12. O sea, acá ponemos 12 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1 de menos 1. Para estos casos, vamos a utilizar la calculadora. Ponemos el arco coseno. Acá está el arco coseno. O el shift, arco coseno de menos 1. ¿Listo? Pi. La respuesta nos está dando en radianes, porque el ángulo está en radianes, o la calculadora está en radianes. Si nosotros queremos cambiarlo a sexagesimales, ponemos acá el shift, se da, número 2, número 1, igual 180 grados. Entonces el ángulo sería igual a 180 grados sexagesimales, o que es lo mismo pi radianes. Muy bien, entonces, de esa forma calculamos el ángulo entre dos vectores, utilizando esta fórmula. Recordemos el resultado importante: dos vectores ortogonales, dado dos vectores u y v diferentes de cero. Estos vectores son perpendiculares si y solamente si el producto punto entre ellos es igual a 0. Esto hemos utilizado o hemos aplicado en la resolución del primer ejercicio. El producto punto no es el 0, es por eso que nosotros hemos concluido que el ángulo entre ellos es 90 grados. Hablamos de vectores perpendiculares. Componente. La diferencia entre el componente de un vector, en este caso de u a lo largo de v, en comparación con la proyección, porque ahorita vamos a hablar también de la proyección, es la siguiente. La componente, como ustedes pueden observar aquí en el gráfico, la componente es la distancia o el segmento que se genera al proyectar el vector u en v. Acá tenemos un vector v, tenemos un vector u, ¿sí? Proyectamos este vector u en v, ¿sí? Y este pedacito que ustedes ven acá, que está pintado de rojo, la distancia, ¿sí? La longitud es la componente. Ahora, si esta distancia, este numerito, ¿no?, que te vas a obtener acá, lo convertimos a vector, ¿qué obtenemos? Obtenemos la proyección, ¿sí? La proyección. O sea, la proyección es esa misma distancia que es la componente, pero en vector, ¿ya? Entonces, en resumen, la componente es un número y la proyección es un vector. ¿Correcto? Ya está. A ver, vamos a hacer un poquito de teoría aquí. Tenemos un vector acá, un vectorcito, al cual le vamos a llamar v. Y acá tenemos otro vector, al cual le vamos a llamar u. Entonces, cuando nosotros proyectamos este vector u en v, trazamos una perpendicular a v. Y este segmento que tú ves acá, este pedacito, ¿sí? Esa es la componente. ¿La componente de quién? Del vector u, pero ¿en dónde? En v. ¿Listo? La componente es un número, el cual lo vamos a calcular de la siguiente manera. Acá generamos un ángulo. Como este es el vector u, este es el módulo de u, y nosotros podemos relacionar el coseno del ángulo, ¿no? Para relacionar en este triángulo rectángulo este cateto y esta hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de teta
va a ser igual a la componente de U en V entre el módulo de U. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. De aquí despejamos la componente de U en V va a ser igual al módulo de U por el coseno del ángulo. Pero hace un momento nosotros hemos visto una fórmula. El coseno del ángulo era igual al producto punto entre el módulo de U por el módulo de U. Lo que hacemos es este módulo de U lo pasamos a multiplicar al coseno y eso va a ser igual al producto punto entre el módulo de V. Por lo tanto, vamos a reemplazar la componente de U en V, va a ser igual a el módulo U por coseno del ángulo, aquí está, ¿sí? Y eso es igual al producto punto entre el módulo de V. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar la componente. U producto punto V es un número, el módulo de V es un número, número entre número, número. Por lo tanto, la componente va a ser un número. ¿Ya? Claro, está en que el vector V tiene que ser diferente de 0. Muy bien, ahora vamos a convertir a esta componente en vector. Cuando nosotros a la componente de U en V, le multiplicamos por un vector, en este caso, un vector unitario, vamos a obtener que la proyección de U en U. Por lo tanto, la proyección de U en V va a ser igual a la componente que es producto punto entre el módulo de V por el vector unitario. Como estamos calculando la proyección de U, donde en V el vector unitario tiene que estar en V, y un vector unitario en V se genera multiplicando ese vector entre su módulo. El vector unitario es dividiendo, perdón, el vector V entre su módulo. Muy bien, por lo tanto, la proyección de U en V va a ser igual a U producto punto V entre módulo de V por módulo de V al cuadrado, y todo esto por el vector V. Entonces acá observamos que esto está lo que está entre paréntesis nos va a generar un número, y un número multiplicado por un vector, en este caso el vector V, me va a dar un vector. Entonces la proyección es un vector. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la proyección. Vamos a ver un ejemplo. Encuentra el componente de U a lo largo de V. Muy bien, componente. Ponemos acá, componente de U en V. Esto es igual al producto punto entre el módulo de U. Calculemos el producto punto entre estos vectores. 4 por 3 es 12. Y se suma 6 por menos 4, que es menos 24. El módulo de V sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es 16.
12 menos 24 menos 12, 9 más 16, 25, raíz cuadrada 5. Por lo tanto, la componente de U en V, U en V va a ser igual a menos 12 quintos. ¿Visto? Hemos obtenido un número. Proyección. A. Calcule la proyección. La proyección de U en V va a ser igual al producto punto entre el módulo de V al cuadrado y todo esto. ¿Por qué? Por el vector U. Listo, vamos a calcular entonces el producto punto. Lo podemos hacer aquí al costado. U, producto punto V, menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 1, 4. Lo que me da 2. El módulo de V es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1. Por lo tanto, el módulo de V te va a salir raíz de 2. Pero a mí me piden acá el módulo de V al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de V al cuadrado va a ser igual a 2. Reemplazamos esos valores. La proyección de U en V va a ser igual a producto punto 2, módulo de V al cuadrado 2, y todo esto multiplicado por el vector V. El vector V es 1,1. 1, por lo tanto, la proyección de U en V va a ser igual a 2 entre 2 es 1. Este 1 se distribuye a cada componente. 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, la proyección es un vector. Este es en la parte A. En la parte B te pide descomponer U en U1 y U2. Este vector U lo vamos a descomponer en U1 y U2, donde U1 es paralelo a V y U2 es ortogonal a V. ¿Ok? Para ello necesitamos un poquito más de espacio. Vamos a hacer la parte B. Hay que descomponer U en U1 y U2. Vamos a trazar un pequeño gráfico aquí. Este vector va a ser el vector V. Vamos a suponer que este es el vector V y que este es el vector U, el cual vamos a descomponer en U1 y U2. Pero U1 nos dice que es paralelo a V. Vamos a proyectarlo. Entonces U1 estaría aquí. Ese sería U1, porque cumple la condición, ¿no? Nos dice que U1 es paralelo a V y U2 es perpendicular u ortogonal a V. Entonces U2 está aquí. Este es U2. Entonces el objetivo es hallar U1 y U2.
Muy bien, entonces U1 es nada más y nada menos que la proyección de U en V. U1 es la proyección de U en V. Por lo tanto, U1 es 1,1. Porque nosotros ya hemos calculado la proyección de U en V. Ahora nos faltaría U2. U2 Ahora queremos calcular U2. Pero si observamos el gráfico, U2 es la resta de U con U1. Porque en el gráfico observamos que si nosotros sumamos U1 con U2, el resultado tiene que ser U. Nosotros despejamos U2 y eso sería igual a U menos U1. Por lo tanto, U2 va a ser igual a U menos U1. Pero recordemos que U1 es la proyección de U en U. Por lo tanto, U2 es igual al vector U, que por dato nos dan es menos 2,4. Acá podemos observar menos 2,4. Y le restamos la proyección de U en V, que es 1,1. Por lo tanto, U2 va a ser igual a menos 2 menos 1 menos 3,4 menos 1, 3. ¿Listo? Mis queridos estudiantes, ahí está. Tenemos resuelto entonces trabajo. Muy bien. El trabajo o una de las aplicaciones del producto punto es cálculo del trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo se define como la fuerza en la dirección del movimiento, que en este caso es este de acá, ¿no? Porque este vector que ustedes ven aquí le va a representar el vector fuerza, ¿sí? Que no está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿no? Porque este otro vector representa el desplazamiento. El trabajo se define como la fuerza en la dirección del movimiento, en este caso, esta componente. ¿Por quién? Por el mismo desplazamiento. Entonces, vamos a deducir también esta fórmula de trabajo. Muy bien, nosotros vamos a darnos un vector y este vector va a representar el desplazamiento. Y vamos a darnos un vector fuerza, que no necesariamente va a estar, pues, o va a ser paralelo a este vector desplazamiento, ¿no? Generalmente el vector fuerza es un vector, ¿no? Con un ángulo. Este va a ser el vector fuerza. ¿Listo? Entonces generamos acá un ángulo, trazamos acá la proyección y generamos este vector.
este vector que tú ves acá es la proyección que vendría a ser módulo. Esto sería módulo por el coseno, ¿no? Módulo por el coseno del ángulo. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo se define como la fuerza en la dirección del movimiento. Vamos a poner acá la fuerza en la dirección del movimiento por la distancia recorrida o el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a fuerza en la dirección del movimiento, en este caso, módulo de F por el coseno del ángulo, por la distancia recorrida, o sea, el módulo del desplazamiento. Muy bien, pero nosotros conocemos una fórmula, ¿no? Hace un momento hemos visto cómo hallamos el ángulo entre estos dos vectores. El coseno del ángulo era igual al producto punto entre estos dos vectores, F, producto punto D, entre el módulo de F, módulo de D. Si esto que está en el denominador lo pasamos a multiplicar, tenemos que módulo de F por el coseno del ángulo por el módulo de D, ¿a qué es igual? Al producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Y esto lo reemplazamos aquí. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a módulo de la fuerza por el coseno por el módulo del desplazamiento es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Muy bien, entonces esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo. Vamos a calcular el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces lo que hemos hecho ahorita es deducir esta fórmula de acá. El trabajo W realizado por la fuerza F al moverse a lo largo del vector D es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Muy bien, vamos a ver un caso. Ejemplo, nos pide que encuentre el trabajo realizado por la fuerza al mover el cuerpo de P a Q. Entonces, si el cuerpo va a ir desde el punto P, que es el origen, en este caso 0,0, hasta el punto Q, voy a suponer que está aquí, que tiene coordenadas 3,8, son puntos, se escribe con paréntesis. Entonces, el vector desplazamiento, ¿sí? A este vector le voy a llamar D de desplazamiento. Entonces, ese vector desplazamiento, que también puede ser el vector PQ, vendría a ser igual a que, si tenemos el punto de partida y el punto de llegada, el vector de desplazamiento se calcula restando, ¿no? El punto final menos el punto inicial. 3 menos 0, 3, 8 menos 0, 8. Entonces ya tengo el vector de desplazamiento. Tengo el vector fuerza, me están dando en términos de IJ, el vector fuerza es igual a 4, menos 5. Por lo tanto, ya puedo calcular el trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo va a ser igual. Vector fuerza, producto punto, vector desplazamiento. Trabajo, fuerza, producto punto, vector desplazamiento. 4, menos 5, producto punto, 3,8. Entonces, obtenemos el trabajo
igual a 4 por 3, 12, más menos 5 por 8, menos 40. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 12 menos 40 menos 28. Y esa sería la respuesta. Muy bien, entonces los invito a que sigan revisando los videos. En los siguientes videos ya voy a presentar la solución de estos ejemplos, ¿no? De estas aplicaciones, ¿ya? Problemas con contexto.